Soy el escultor Luciano González, llevo alrededor de 40 años en el mundo de la escultura. El trabajo que realizo es en bronces, también utilizo otros metales como es el hierro y el aluminio, y también he trabajado la madera y un poco el tipo de obra que yo realizo. Aquí podemos ver en esta que estoy trabajando. Utilizo mucho lo que es la figura alargada, simplificada, obra muy estilizada. Esto, por ejemplo, son unos bailarines que representan un poco la captura del movimiento y luego un poco esa soltura y esa ligereza, ¿no? Como la figura está levitando. También trato de buscar dentro de esa posición de movimiento la rugosidad, la textura, como parte de la fuerza que tiene la obra. Y esta en concreto lleva una estructura de hierro por dentro, como un esqueleto, que luego con cargas de polvo de mármol, con polvo de bronce, con resina y con trapos, voy dándole forma a esa idea que yo quiero representar. El proceso generalmente del trabajo en la escultura que yo hago está la fase de modelado, las obras que hago bien modelado en cera, en arcilla o en plastilina, haciendo lo que he comentado, un esquema interior, y luego el tema del vaciado, la realización de la maqueta, que está una vez terminada, puede ser una obra acabada en sí misma con estos materiales o llevada a fundición para que se fundan. Normalmente esas maquetas o esas obras, una vez que están terminadas, se llevan a fundición, de ahí se funden y luego viene todo ese proceso de pulido, acabado y terminado de la obra, ¿no? También las estructuras son de hierro. Hay una parte que yo siempre he venido buscando en mi trabajo, es esa mezcla de la figuración, la parte figurativa en ese esquema que he comentado antes, o en esa búsqueda de la ligereza, la soltura y el movimiento, con las estructuras donde van sujetas, apoyadas o acompañadas. A veces estas estructuras son normalmente de hierro, de plancha de hierro. Aquí en mi estudio, en la oficina de mi taller, las corto, las sueldo, las pulo, las platino. Menos lo que es la fundición en bruto, por decirlo así, en el 90% de la escultura está desarrollada por mí. Para mí eso tiene una importancia bastante grande, porque en todo momento doy a cada obra lo que quiero. Es decir, el acabado que quiero, la patina que quiero, cuando lo estoy modelando la forma que quiero. Es decir, que ese proceso de gestación está en base a que yo voy a hacer. Para mí son muy importantes porque es una forma de plasmar en ella emociones, sentimientos, cosas. Esa idea me va proporcionando y yo trato de trasladársela a la obra. El tema de la composición de las obras. Esta obra se titula El bailarín, con la cera milar. Vemos la parte que está hecha en hierro, forma de anillos y cera milar, y luego la estructura es de hierro patinado. Estas obras tienen movimiento, la idea es que al impulsarlas se puedan mover, y bueno, es un formato grande de obra donde yo combino los materiales, el hierro y el bronce en este caso. Aquí en la exposición vais a ver varias de ellas.
Y aquí en otro lado tenemos otra escultura titulada El Sísifo, la rueda de la vida, donde estoy trabajando con los mismos materiales. La figura del Sísifo con la piedra que representa el mundo a cuesta, que son sus pesares, todas aquellas cosas que llevamos en la mochila, y en su rueda recorriendo el camino de la vida con su estructura en bronce. Siempre trato de que las esculturas que hago tengan algo que transmitir, algo que narrar, algo que contar, ¿no? Y siempre juego con estas composiciones y haciendo reflexionar a los espectadores que pasan a verlas. Esta escultura titulada La danza a la luna he querido representar ese homenaje a la mujer, ese orgullo, ¿no? Esa mujer que está danzando a su luna sobre sí misma. Y luego el tema del movimiento, ¿no? De que pueda estar girando para impulsar la obra, o cuando hay viento que pueda girar sobre sí misma. Es una constancia muy continuada en mi obra de buscar el tema de la ligereza, la soltura del mundo. Os presento otras esculturas relacionadas con mi trabajo. Por ejemplo, cuando tengo una idea, lo que hago es desarrollar una temática. Y por ejemplo, en el tema de las maternidades, no hago una maternidad sola, sino que a través de la madre con hijo, en diferentes posiciones, diferentes formas, que yo trato de interpretar ese estado de emoción, digamos, un estado tan especial como es el tema de la madre y el hijo, buscando emociones, buscando sentimientos, buscando acogidas, ¿no? Y eso lo trato de plasmar en las obras. Ahí, por otro lado, está el tema de la música, que yo también varias esculturas relacionadas con la música. En este caso, aquí está el guitarrista, también buscando eso, mucho hueco, mucha soltura, mucho movimiento, pero también que tenga ese aspecto emocional, ¿no? De lo que es el mundo de la música. Que otra obra como El Caminante, ¿no? Estas figuras que vamos andando con la vida, con nuestro maletín, donde llevamos nuestras cosas, donde un poco vamos a hacer nuestra rutina diaria.